Durante los últimos años, la inteligencia artificial se convirtió en el eje central de los mercados financieros, no como una promesa futura, sino como un motor real de inversión, valuaciones y expectativas. Empresas completas empezaron a justificarse por su relación con la IA, fondos se reposicionaron alrededor de ella y gobiernos la colocaron como prioridad estratégica. Pero detrás de todo ese discurso hay una base física que casi nunca se menciona. La inteligencia artificial moderna no existe sin hardware extremadamente avanzado. No funciona solo con ideas, algoritmos o talento. Funciona con chips reales, complejos y difíciles de fabricar. Y esos chips no se producen de forma distribuida en el mundo. Están concentrados en muy pocos lugares, y uno de ellos domina de forma clara. Aquí es donde entra Taiwán, no como un tema político ni militar, sino como un punto estructural del sistema tecnológico global. Una parte desproporcionada de los chips más avanzados del planeta se fabrica ahí. No por casualidad, sino porque durante décadas se construyó una ventaja técnica que hoy nadie puede replicar rápido. La mayoría de las empresas líderes en inteligencia artificial no fabrica sus propios chips. Diseñan la tecnología, desarrollan el software y venden la solución final, pero dependen de fabricantes externos para convertir esos diseños en productos reales. Esa dependencia no es un problema mientras la cadena funcione. Se vuelve crítica cuando toda la cadena depende del mismo punto. El riesgo aquí no está en una interrupción puntual, está en la concentración. Cuando un sistema clave depende de una sola región para producir un componente esencial, ese componente deja de ser solo un insumo industrial. Se convierte en un riesgo global, y ese tipo de riesgo no se refleja bien en gráficos ni en métricas tradicionales. Durante años, el mercado asumió que la producción de chips avanzados era algo garantizado, algo que simplemente ocurría, igual que la electricidad o Internet. Esa suposición permitió construir narrativas de crecimiento agresivas, valoraciones elevadas y planes de expansión sin fricción. Pero esa suposición no es una ley natural, depende de estabilidad. Taiwán no es importante solo por las fábricas. Es importante porque concentra conocimiento, procesos, talento y logística en un mismo lugar. No es solo producción, es un ecosistema completo. Y los ecosistemas no se duplican rápido. Aunque se inviertan miles de millones, la replicación toma años. Esto significa que el avance de la inteligencia artificial, tal como se conoce hoy, depende de que ese ecosistema siga funcionando sin interrupciones relevantes. No hace falta una guerra para que exista impacto. Basta con tensiones prolongadas, bloqueos parciales o disrupciones logísticas para introducir fricción real. Hasta aquí no estamos hablando de colapsos ni de pánico, estamos hablando de estructura, de cómo está construido el sistema que sostiene a la inteligencia artificial y de por qué esa construcción tiene una fragilidad que casi nadie está descontando. En la siguiente parte vamos a ver por qué este riesgo todavía no se refleja claramente en los precios y cómo suelen reaccionar los mercados ante amenazas que no tienen fecha. Ahora que la estructura está clara, la pregunta natural es otra. Si este riesgo es tan grande, ¿por qué no se refleja de forma evidente en los precios? ¿Por qué las acciones ligadas a la inteligencia artificial siguen fuertes y las valuaciones no parecen tener un descuento por esta fragilidad? La respuesta no es que el mercado no lo sepa. El mercado lo sabe. El problema es que los mercados reaccionan muy bien a eventos concretos y muy mal a riesgos estructurales que no tienen fecha. El conflicto alrededor de Taiwán no viene con un calendario, no hay un día exacto marcado. Y lo que no tiene fecha, el mercado tiende a posponerlo. Mientras las fábricas sigan operando, mientras los envíos continúen y mientras no haya una interrupción visible, el sistema asume continuidad. No porque sea seguro a largo plazo, sino porque es funcional a corto plazo. El mercado necesita operar sobre lo observable, no sobre lo posible. Aquí aparece una confusión común, pensar que este riesgo no está en el radar. Sí está. Está documentado, discutido y reconocido por gobiernos, empresas y analistas. El problema real es que no existe una alternativa inmediata. No hay hoy una capacidad productiva capaz de reemplazar rápidamente lo que se fabrica en Taiwán. Y cuando no hay alternativa, el sistema aprende a convivir con el riesgo en lugar de eliminarlo. Eso genera una dinámica peligrosa. Mientras todo funciona, el riesgo se normaliza. Las valuaciones se construyen sobre la idea implícita de que la cadena no se romperá.
Pero si esa continuidad se ve afectada, aunque sea parcialmente, el ajuste no sería gradual. Sería inmediato, porque obligaría a recalcular supuestos básicos. Este es un riesgo asimétrico. Si no pasa nada, el mercado sigue operando con normalidad. Si pasa algo, el impacto sería desproporcionado. Y ese tipo de riesgo casi nunca se refleja bien en el precio antes del evento, no por ingenuidad, sino porque descontarlo por completo rompería la lógica actual del mercado. Por eso las tensiones alrededor de Taiwán generan ruido, pero no colapsos. Ajustes menores, volatilidad puntual, titulares. El verdadero impacto solo aparece cuando la continuidad se rompe. Y cuando eso ocurre, ya no hay tiempo para reaccionar de forma ordenada. Hasta ahora, lo único que sostiene la narrativa es que el sistema sigue funcionando. Pero esa estabilidad no es una garantía, es una condición, y las condiciones pueden cambiar. En la siguiente parte vamos a ver qué implicaría este riesgo para la inteligencia artificial y los mercados, incluso sin un conflicto abierto, y por qué este tema puede redefinir expectativas mucho antes de que ocurra cualquier evento extremo. Lo más importante de este escenario es entender que no hace falta una guerra abierta para que el impacto sea real. El mercado no necesita tanques ni titulares extremos para ajustar expectativas. Basta con que la percepción de continuidad empiece a debilitarse. Y cuando una cadena crítica deja de sentirse incuestionable, el ajuste empieza antes de que ocurra el evento. La inteligencia artificial actual se construyó sobre una premisa muy específica: disponibilidad constante de chips avanzados. No acceso ocasional, no eficiencia parcial, sino flujo continuo. Esa premisa permitió planes de expansión agresivos, inversiones masivas y valuaciones que asumen crecimiento sostenido durante años. Cuando esa premisa se pone en duda, aunque sea ligeramente, toda la ecuación cambia. Aquí es donde el riesgo se filtra de forma silenciosa, no como colapso inmediato, sino como fricción, proyectos que se retrasan, costos que aumentan, márgenes que se comprimen y decisiones que se vuelven más conservadoras. El crecimiento no desaparece, pero deja de ser automático, y para los mercados ese cambio ya es significativo. Además, este riesgo no se distribuye de manera uniforme. Las empresas más expuestas son las que dependen directamente de chips de última generación para sostener su ventaja competitiva. Las que operan en capas superiores del software pueden resistir más tiempo, pero no están aisladas. Toda la cadena está conectada. Si el cuello de botella se estrecha, el impacto se propaga. Por eso este tema no es técnico ni militar. Es financiero. Define qué tan sostenible es el crecimiento que hoy se da por hecho. Define cuánto margen real existe ante una interrupción parcial. Y define qué tan frágil es la estructura que sostiene una de las narrativas más importantes del mercado actual. En la práctica, el mundo está apostando a que nada pase. No porque sea imposible que pase algo, sino porque no hay una alternativa inmediata. Esa apuesta ha funcionado hasta ahora. Pero no elimina el riesgo, solo lo acumula. La inteligencia artificial no va a desaparecer, pero su velocidad, su costo y su forma de crecer pueden cambiar de manera abrupta si esta fragilidad se materializa, incluso sin conflicto directo. Y ese cambio no sería gradual, porque obligaría a recalcular supuestos que hoy se dan por sentados. Esto no es una predicción ni un llamado al pánico. Es una lectura estructural. Los mayores ajustes del mercado no ocurren cuando todos están asustados. Ocurren cuando algo que parecía seguro deja de serlo. Si este video te ayudó a entender por qué el conflicto alrededor de Taiwán podría afectar directamente a la inteligencia artificial y a los mercados globales, suscríbete. Aquí no hablamos de titulares ni de promesas. Hablamos de cómo funcionan realmente los sistemas cuando el riesgo todavía no es visible.